Juan 14:21. Así todos de pie, niños, jóvenes, adultos, ancianos, para reverenciar al Dios de la palabra y la palabra de Dios. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Bendita es la palabra del Señor. Oremos. Amado Padre Celestial, bendito Dios bueno, grande y misericordioso, tú y solamente tú serás el glorificado en medio nuestro. Tu nombre exaltamos, Señor, porque tu nombre está sobre todas las cosas. Pero hay una sola cosa que está a la par de tu santísimo nombre, según tu misma palabra, en el Salmo 138. Tú has engrandecido tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. Por lo cual queremos rogarte, Señor, como es nuestra costumbre en este día tuyo, que nos des un corazón que esté realmente dispuesto a escuchar tu palabra y a guardar tus palabras en nuestros corazones y a llevarlas a la práctica. Concédenos tener un oído dócil, que no tengamos un corazón de piedra o un oído incircunciso, que no sea capaz de recibir tus palabras. No, Señor, que aquellas antiguas advertencias que los profetas daban al pueblo tuyo, al pueblo del pacto, cuando no querían escuchar tu voz, no sean aplicadas a nosotros, Señor, sino que al contrario, seamos diligentes en recibir tus palabras y profundizar en ellos, como aquel que encuentra un grandísimo cofre de tesoros y cada vez que hurga más y más adentro encuentra más y más tesoros de valor incomparable. Así te ruego que nuestro corazón esté ansioso por tu palabra, pero también te rogamos, Señor, por mi propia debilidad. Soy carne y hueso como mi hermano. No soy, Señor, infalible como tú sí lo eres. Así que ruego que mi predicación sea ungida con tu Espíritu Santo y que así como tu palabra es como espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, Señor, te ruego, hazme diestro con tu palabra. Permíteme explicarla de una manera fidedigna, ser fiel al sentido de las palabras que tu Espíritu Santo dio allí en tu Biblia, en tu Sagrada Escritura. Que no me aparte yo a derecha o a izquierda, ni invente yo mis propias cosas. Te ruego, bendito Dios, que bendigas nuestra reunión y que así como está escrito, que la exposición de tus palabras alumbra y de entendimiento a los simples, así te ruego, oh buen Dios, junto con mis hermanos en esta mañana, que la exposición de tus palabras nos alumbre y que nos dé buen entendimiento y que aparte de nosotros la simpleza, que podamos abrazar la sabiduría de lo alto y darte gloria y honra con nuestras vidas. Te rogamos estas cosas, Señor. Danos entendimiento, danos sabiduría, danos ciencia, danos inteligencia celestial de lo alto, bendito Dios. Derrámala abundantemente en medio nuestro, porque has dicho que el que esté falto de sabiduría que la pida a ti, que tú la darás abundantemente y no nos reprocharás el pedírtelo. Y que si lo pedimos con fe, Señor, tú lo vas a hacer. Te rogamos, oh Dios de toda sabiduría, que derrames sabiduría en nuestros corazones, desde los más pequeños, Señor, hasta los mayores. En el nombre que es sobre todo nombre, no el nuestro, que es nada, no en nuestros méritos, que son ningunos, en el nombre de Cristo, nombre sobre todo nombre, nuestro representante, nuestra cabeza federal, el garante del pacto. En el nombre de Jesús, por cuya sangre hemos sido santificados, te rogamos estas cosas. Amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Hemos hecho una pausa en nuestra serie práctica sobre la iglesia, en la que hemos estado tocando ciertos aspectos, bueno, como el nombre de la serie lo indica, prácticos de la iglesia, para dar lugar a una enseñanza y reflexión como preámbulo a este nuevo año. Hoy es el primer día del Señor de este año, así que evidentemente deberíamos considerar lo que tenemos por delante, habiendo considerado, digamos, conscientemente lo que hemos dejado atrás. El 2023 ha culminado, el 2024 se abre delante de nosotros y es más que apropiado iniciar el año con una enseñanza que nos motive a considerar cómo hemos vivido el año que recién terminó y cómo se supone deberíamos vivir el año
que está delante de nosotros, ¿no? El Señor ha tenido mucha misericordia con su pueblo. Con nuestra iglesia en particular ha tenido mucha misericordia, que cada uno de los que son miembros pues saben claramente a qué nos referimos con esto. Muchas misericordias ha derramado el Señor durante este año. Y en lo particular, cada uno de nosotros, lo hayamos tenido en consideración o no, recibió en este 2023 365 años de 365 días y veces, ocasiones donde el Señor renovó su misericordia para con nosotros. Esto nos debería, por supuesto, llevar a examinarnos. ¿Cómo estoy viviendo mi vida? ¿Cómo estuve viviendo mi vida todo el 2023, no? Es cierto que la vuelta de nuestro planeta a nuestra estrella principal no hace un cambio propiamente en nuestras vidas. Es decir, que la Tierra haya culminado su movimiento de traslación alrededor del Sol no genera un cambio en sí mismo. De 31 de diciembre al 1 de enero no genera un cambio, ¿no? Usted no amanece en 1 de enero y usted dice, soy una nueva persona, simplemente porque es un nuevo año según al menos este calendario. Pero dado que la Biblia nos enseña que debemos aprender a contar los días de una manera que traiga sabiduría al corazón, es necesario tomar ocasión precisamente de la forma en la que contamos los días en este almanaque para poder introducir nuestra conciencia, empujar nuestra conciencia si es necesario. Quizá algunos de nosotros necesitamos un empujón en ello. Quizá algunos hemos estado dormidos en ellos para examinar realmente nuestra fe. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos y ved si estáis en la fe. Tenemos un encargo y es examinar si realmente estamos caminando en la fe del Señor Jesucristo o no. Porque quizás sencillamente tenemos una mera profesión de fe. Pueden nuestros labios profesar la fe cuando en realidad no estamos viviendo la fe que profesamos. ¿Cómo podemos saber esto? Bueno, la predicación del día de hoy va a estar destinada precisamente o principalmente para esto. Ahora, permítame, a manera de introducción, esta era la introducción de la introducción, ahora déjame dar la introducción del pasaje. Cuando hablamos acerca del amor a Dios, sobre todo en nuestro tiempo, y ahora hablo en el ámbito cristiano, porque de nada vale hablar acerca del amor a Dios en el ámbito del mundo, ¿correcto? ¿Qué clase de entendimiento puede tener el mundo sobre el amor a Dios? Ciertamente no uno que sea correcto. Pero incluso dentro del ámbito de la profesión cristiana, de aquellos que profesan la fe como cristianos, como creyentes en Jesús el Cristo, el Hijo del Altísimo, como Señor y Redentor de nuestras vidas, como el Dios encarnado, como Emmanuel, Dios con nosotros, aún en medio de estos, hay también errores con respecto al entendimiento de lo que es amar a Dios. Y este va a ser mi punto en esta mañana principalmente. Mostrar cómo las Escrituras insistentemente revelan, y no es casualidad esto, que el amor verdadero a Dios, de aquellos que profesamos fe en Cristo, el amor verdadero a Dios se manifiesta por medio de la obediencia a Dios. Y quiero que tenga algo en consideración a lo largo de esta enseñanza, o a lo corto, que tampoco es tan larga. No quiero que malinterprete mis palabras en este contexto. Nuestra doctrina, nuestra teología es reformada protestante. Aunque hoy voy a hacer énfasis en la obediencia y en la práctica y en las obras que manifiestan una fe verdadera, no quiero que piense o llegue a pensar que al hacer énfasis en esto estoy diciendo que nuestra salvación depende de nuestra obediencia o de nuestras obras al Señor, porque no es tal. Insisto, nuestra teología es muy firmemente reformada, protestante y evangélica, en distinción con la católica romana, que evidentemente está torcida de raíz, que coloca la fe junto con las obras para la salvación del hombre. Tal cosa no lo hacemos aquí. Sostenemos que la sola fe justifica, pero como decía Martín Lutero, la fe que justifica nunca está sola. Esa verdadera fe que lleva a la justificación de un individuo también lo lleva, lo impulsa, lo puya, como diría nuestro coloquio, a hacer buenas obras. Y de esta manera la fe verdadera se traduce y se revela, se manifiesta por medio de buenas obras. Justificados por la sola fe,
Y esa fe nos lleva a obrar para Dios, las buenas obras para Dios. Así también es el amor verdadero, hermanos. Y es lo que quiero que tenga en consideración. El amor verdadero es internamente un mover voluntario, afectuoso hacia Dios. Por supuesto, ese mover voluntario, afectuoso hacia Dios no es de un afecto de animadversión contra Dios. Cualquiera podría decir que un enemigo de Dios tiene también un mover voluntario afectuoso hacia Dios, solo que es de odio. En este contexto es de deseo de agradar a Dios. Es de deseo de participar de la vida de Dios, de tener cerca a Dios, de agradar a Dios, de complacer a Dios. El amor verdadero es primeramente ese mover voluntario interno que va de afecto hacia Dios, de buscando agradar a Dios. Pero, así como hablamos acerca de la fe y las obras, el amor verdadero no se queda en una mera afectación interna voluntaria. El amor verdadero se traduce necesariamente en el reconocimiento de quién es Él como Dios, creador y redentor, y por lo tanto, de la obediencia que necesariamente le debo a Dios. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que el amor verdadero se traduce en obediencia a la voluntad del Señor expresada en sus mandamientos, básicamente. Y así terminamos esta primera parte de la introducción. El amor verdadero se traduce en obediencia a la voluntad de Dios expresada en su palabra. ¿Por qué esto es importante? Porque las escrituras lo muestran y la escritura es inspirada por Dios. Así que Dios nos ha mostrado eso en la escritura. Ese sería básicamente el silogismo básico, valga la redundancia. Dios lo muestra en su escritura, la escritura ha sido inspirada por Dios, por lo tanto lo que Dios ha mostrado es ley para nosotros. Tenemos que considerarlo como veraz, como la verdad misma. En Gálatas capítulo 5, versículo 6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. ¿Qué es entonces lo que hace el amor? Impulsa a una fe a que obre. Nada vale en ese contexto. Puede presentarse en medio nuestro un judío y decir, yo estoy circuncidado, no le vale de nada delante del Señor. Y usted podrá decir, bueno, como estamos en el nuevo pacto, yo no estoy circuncidado. Tampoco te va a valer de nada delante del Señor. Sino que la fe que obra por amor. El amor es un combustible, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. El amor verdadero tiene un combustible que lleva a la fe a que obre. Por lo tanto, pensar en la fe como verdadera, sin que se traduzca en buenas obras, pensar en el amor como verdadero, sin que se traduzca en obediencia al Señor, es todo menos bíblico. Es completamente contrario al significado que las escrituras le dan. Tanto entendía el apóstol Pablo precisamente que era más valioso y más importante el amor a Dios, que dijo en Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 11, aunque yo voy a solamente citar uno. Pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Realmente el amor al Señor está por encima de todo, ¿no? O se supone que en el creyente esto debería ser así. Si finalmente el amor es el combustible para que la misma fe verdadera se alimente de este amor y se vea fervientemente impulsado a obrar la voluntad de Dios, entonces ciertamente el amor de Cristo debe ser para nosotros lo principal, de tal suerte que todo lo demás sea considerado a la luz de ese amor como basura. O para utilizar las palabras del mismo apóstol Pablo en Filipenses 3, como estiércol. Para no utilizar una palabra más grosera, porque estamos en horario estelar. Por último, en esta introducción a este texto, lo que Dios dice en las Escrituras sobre el amor a Cristo y cómo se debe manifestar, ¿no? Ese amor a Cristo es importante, al menos deberíamos considerar dos, sé que hay más. No he pretendido ser exhaustivo en esta mañana, pero al menos dos razones de por qué nuestro amor a Cristo debe ser celoso, debe ser profundo, debe ser ferviente. Y que si esto es así, finalmente, como veremos en la predicación, tiene que moverse a obedecer al Señor. Si realmente ese amor. Pero dos de estas características son, Juan 8:42 dice, Jesús, si Dios fuera vuestro Padre, escuche las palabras del Señor,
Si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y vine de Él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. ¿Qué está diciendo Él? Quienes tienen verdaderamente a Dios por Padre, aman al Señor Jesucristo. Lo contrario también es verdad. Amar al Señor Jesucristo es finalmente tener a Dios por Padre. Puede que esto choque con muchos de los cristianos dispensacionalistas del día de hoy, que tienen una afectación de casi adoración, para no acusarles de idolatría, al pueblo de Israel étnico. Pero usted debe saber que cualquier persona en el mundo, sea judío o gentil, que no ame a Jesucristo, no tiene a Dios por Padre. Un montón de judíos están en el infierno, incluyendo los fariseos, que por supuesto usted y yo sabemos que eran bien judíos, y están en el infierno porque no solo no amaron a Jesucristo, lo odiaron. Y Cristo dice, si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais. Así que verdaderamente tienen por Padre al Dios que hizo los cielos y la tierra, aquellos que aman a Jesucristo. Es la importancia de amar a Cristo. Y en segundo lugar, quizá de un tono más duro, fuerte, y no menos cierto por ser muy fuerte, Pablo dice en 1 Corintios capítulo 16, versículo 22, si alguno no ama al Señor, que sea maldito. Wow. Tenemos dos poderosas razones que nos hacen ver el amor a Cristo como supremo e importante. Amar a Cristo significa tener al Dios creador de los cielos y de la tierra como Padre nuestro. Y segundo, en contraste con ello, no amar a Cristo significa que estamos bajo maldición. Pablo dice que sea anatema. Anatema significa maldito. Que sea maldito. Por supuesto que yo no quiero comenzar este año con una predicación donde te haga sentir maldito. Ese no es mi propósito. Pero la verdad debe ser dicha, aún en las partes en donde de alguna manera en nuestro orgullo nos parezca pedante o chocante la palabra del Señor. Porque no está mal la palabra. Quien está mal es uno. Si esta palabra choca con nosotros, no hay que modificar la palabra para que nosotros nos sintamos bien. Hay que modificarnos a nosotros para agradar a Dios, que es distinto. Así que el amor al Señor, todo lo que hemos considerado en esta introducción a este texto, el amor al Señor debe ser supremo. Y está caracterizado por estar por encima de todo, precisamente de ser ferviente. De tal manera que el contraste con el amor en otras áreas sea sencillo y llanamente pálido. Que todas las demás formas de amor que están en nosotros o en nuestras vidas palidezcan delante del amor a Jesucristo. Eso es verdaderamente amor. Además que este amor nos quita de estar bajo la maldición, porque está escrito, sea anatema aquel que no ama al Señor. Y además de esto, además de quitarnos de debajo de la maldición, nos coloca debajo de nuestro Dios como hijos para con un Padre. Podemos llamar verdaderamente a Dios Padre nuestro. No estaremos mintiendo al llamar a Dios nuestro Padre cuando amamos a nuestro Señor Jesucristo. Pero aquellos que no aman al Señor Jesucristo mienten si llaman a Dios Padre. Mienten en sus oraciones, mienten en sus conversaciones, toman el nombre de Dios en vano. Sus pecados se multiplican al tomar el nombre de Dios en sus labios cuando no aman al Señor Jesucristo. Y ahora sí, entrando precisamente en nuestra materia, Juan 14, 21. Si es tanto así el amor a Cristo, si es tanto así el amor al Señor, ¿cómo puedo yo realmente darme cuenta que esto es así? ¿Cómo puedo yo distinguir que no es un mero agradarme? ¿Cómo puedo yo distinguir esto? Y la palabra del Señor nos muestra de esta manera. Jesucristo dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y allí nos detenemos un momento. Digamos, como siempre decimos, para hacer nuestro primer paréntesis. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Comencé diciendo que hay, por supuesto, una diferencia entre la obediencia y el amor. El amor, por supuesto, es algo interno, voluntario, espiritual. Es una inclinación o un mover del alma de afectos buenos hacia Dios, de deseo
de cariño, de ternura, de querer estar con Él, de agradarle a Él y de, por supuesto, en contraste, no desagradarle a Él. Pero lo que estamos viendo ahora en las palabras de Cristo es que Él está asociando el amor hacia Él, hacia Cristo, con la obediencia. Lo dije en la introducción. A lo largo de las Escrituras encontraremos una y otra vez que el amor está indefectiblemente ligado a la obediencia. Y eso es sumamente necesario resaltarlo en el día de hoy, cuando se multiplican las iglesias como si no hubiera un mañana. Bueno, las iglesias se deben multiplicar, eso no es malo en sí mismo. Pero ¿por qué lo estoy diciendo como si fuera en un sentido negativo? Por lo que está sucediendo dentro de las iglesias. Porque se supone que cuando las iglesias se multiplican y hay una iglesia en cada esquina, se supone que las iglesias están, pues, por supuesto, congregándose. Los miembros de esas iglesias son principalmente gente que profesa creer en Dios, gente que profesa tener a Jesús como el Salvador, gente que profesa amar al Señor. ¿Qué es lo que está diciendo Cristo? Hay una manera en la que usted no se va a partir el coco, no es indescifrable, no es un código que solamente unos eruditos pueden conocer. Cualquiera puede darse cuenta de ello, de que alguien verdaderamente ame al Señor. ¿Qué dice Cristo? El que tiene mis mandamientos y los guarda. Ese es el que me ama. ¿Por qué es tan importante que en las iglesias del día de hoy se haga insistente el llamado de nuestro Señor Jesucristo en esta advertencia? Porque es un llamado. Aquí hay un llamado implícito. Estoy diciendo, si tú profesas amor por el Señor, tú tienes indefectiblemente un llamado a la obediencia. Amar al Señor implica obedecerle. En las Escrituras, el amor a Dios está ligado, amarrado inseparablemente a la obediencia. Pero lo que tenemos el día de hoy es completamente contrario a eso. En muchas iglesias cristianas, el amor va a más de que yo cierre los ojos y me menee de un lado al otro como la flama de una vela con la brisa, y levante mis manos y cierre mis ojos y escuche una música mántrica por 10 minutos repitiendo una frase sin sentido, y eso es amor a Dios, y me siento enamorado porque siento maripositas en el estómago. Eso no es amor según la Escritura. Y dirá, pastor, pero usted dijo que era un mover voluntario afectuoso hacia Dios. Por supuesto que sí. Pero el verdadero amor no se queda allí. Y este es el punto clave de esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Cuando sencilla y llanamente tenemos un concepto de amor en donde la obediencia no toma ningún lugar. No importa qué clase de vida estoy llevando, no importa qué relación tengo yo con los mandamientos del Señor, no importa si los estoy guardando o si los conozco, no importa si mi vida sigue siendo tan mediocre como el año pasado. Yo amo a Dios porque cuando yo le canto, yo siento cositas en esa canción tan bonita que me gusta tanto. Pero esa es la suerte de cristianismo que algunos están viviendo hoy. Un cristianismo sobre la base de canciones mántricas, de sentimentalismo, de pasiones, que no es capaz de traducirse en buscar el agrado a Dios, de complacer la voluntad de Dios, de enterarse siquiera de sus mandamientos para sentir el compromiso de obedecerle. Algunos de hecho rehuyen de la Escritura para no verse en la necesidad, en la imperiosa necesidad de obedecerle. Como para tener de alguna manera la excusa de decir, no lo sabía, por eso no lo obedecí. Las palabras de Cristo en este párrafo, hermanos, son tan claras al respecto. En el versículo 15 del mismo pasaje dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Sabe qué es eso? Es un mandamiento. Un mandamiento a guardar los mandamientos. ¿Cuál es la previa condicional? Si me amáis. Ese sí es sí condicional. ¿Qué significa eso? Si ustedes verdaderamente me aman, dice el Señor Jesucristo, tienen el deber de guardar los mandamientos. Cuando nosotros no prestamos atención a la palabra del Señor, estamos sencilla y llanamente mostrando que no amamos al Señor. Y hay muchas formas de mostrar ese desprecio. Note las palabras de Cristo, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda. Expliquemos esto brevemente. El que los tiene, ¿a qué refiere principalmente? Aquel que los recibe, porque no hay manera de tenerlos si antes no los recibe. Hay gente que no recibe los mandamientos del Señor. Hay gente que no recibe la palabra del Señor. Hay gente que es orgullosa, que es dura de corazón. Y el Señor puede enviarle palabra y palabra y palabra y palabra. Y son duros de corazón, incircuncisos de oído para no oír.
Son gente que no recibe la palabra y por lo tanto no tiene los mandamientos. Se cierran. Gente así ahí dentro y por supuesto con mayor cantidad fuera de la iglesia también. No nos debería sorprender que haya gente que no reciba la palabra fuera de la iglesia. Obvio. Si no han nacido del Espíritu de Dios, ¿cómo podrían recibir la palabra de Dios? Pero que haya gente dentro de las iglesias que no tiene los mandamientos del Señor, que no recibe con humildad la palabra implantada en sus corazones para que por ella puedan ser salvos y crecer para salvación, como dice Pablo. ¡Wow! Eso sí debe asombrarnos. ¿Realmente hay personas así dentro de las iglesias? Pues sí. Cualquier pastor con el que usted se siente y le pregunte acerca de este punto le dirá lamentablemente que sí. Que algunos abiertamente parecieran que no aman al Señor. No les interesa. Se cierran a la palabra del Señor, no importa cuánto se les hable con ternura y amor, se cierran a la palabra del Señor. Son gente que no tiene los mandamientos. Pero ahora, habrán quienes sí los tienen. Habrán quienes sí reciben los mandamientos del Señor y no pudiera decir, bueno, el que recibe y escucha de buena gana los mandamientos del Señor, entonces ese realmente ama al Señor. No, detente. Porque las palabras de Cristo no se han terminado. Porque tú pudieras estar sentado en esta misma mañana y de alguna manera recibir de buena gana la predicación. Y allí tú pudieras decir, estoy recibiendo los mandamientos del Señor. Además, no dice la Biblia, el que es de Dios, las palabras de Dios, oye, aquí estoy oyéndolas. Quiere decir que soy de Dios. Todo el mundo es de Dios. El diablo es de Dios también. Todo le pertenece a Dios. El asunto es si realmente tu voluntad en relación a Él le pertenece. Y para eso está esa otra cláusula allí. El que tiene mis mandamientos y los guarda. ¿Qué significa eso? Ponerlos por práctica. Ponerlos por práctica. Mire, hay una cantidad de personas que profesan fe al Señor Jesucristo alrededor del mundo, sobre la faz de este planeta Tierra. En esta misma hora están congregados un montón, millones de personas que profesan fe en Cristo. Y dentro de ellos hay muchos que sencilla y llanamente, aunque reciben la palabra, la escuchan, no tienen ningún deseo de guardarla y ponerla por práctica. Ninguno. Pero ellos salen de sus iglesias, salen de sus asambleas locales, creyendo que sencillamente están amando a Dios porque se sentaron allí, inmóviles, impasibles, y escucharon la palabra de Dios. No se dan cuenta que están en la misma condición de Herodes, que escuchaba de muy buena gana a Juan el Bautista, mas nunca se convirtió. Al contrario, de hecho, y al final de la historia. Y a veces pasa así con nosotros los ministros, con mucha gente que nos escucha de buena gana. Le cortó la cabeza a Juan el Bautista, porque tenía prioridades en su corazón. Quería agradar a otros, en este contexto a otra. El punto es que hay personas así que escuchan de muy buena gana, porque dice el texto en el Evangelio claramente que Herodes escuchaba de muy buena gana a Juan el Bautista. Uno pudiera recordar quizá las palabras que Dios hablaba por medio de los profetas, ¿no? Voz de cantor de amores. Para algunos, de alguna manera, escuchar la palabra de Dios es voz de cantor de amores, pero no le prestan atención, dice el Señor. Dicen qué lindo, qué bonito, qué buena predicación, palabra de Jehová, pero no prestan atención en el sentido de que no ponen por práctica lo que escucharon. Les agrada, están de buena gana escuchando, pero no obedecen al Señor. Pudiera decirse de ellos en ese contexto que están allí recibiendo la palabra, le escuchan y se engañan a sí mismos diciendo, si estoy sentado en una iglesia que predica la palabra, si no se está torciendo la palabra del Señor y yo le digo amén a ellos, y si yo escucho de muy buena gana la palabra del Señor, ¿significa entonces que yo amo al Señor? No, no necesariamente quiero decir. Porque como dice Cristo aquí, eso debe ir necesariamente acompañado de guardar la palabra del Señor. Y hay en esta mañana quienes sencillamente se han engañado, quizá por un tiempo, quizá se dieron cuenta recientemente, quizá algunos de ustedes ni siquiera se han dado cuenta que no están amando al Señor realmente. Y este puede que sea un llamado de atención desde los cielos para alar tu conciencia y que revises si realmente estás amando al Señor. Es Cristo mismo que dice en este contexto, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, es ese, no es un otro.
Si tú no concuerdas con estas prerrogativas de Cristo, ¿por qué eres capaz de llamarte a ti mismo entonces cristiano? Si no es por causa de que el corazón es perverso y engañoso más que todas las cosas. Nosotros tenemos que entender, hermanos, que hay una correspondencia y una consecuencia lógica de amar a Cristo. Esa correspondencia, que es una consecuencia lógica, es precisamente la obediencia. Más adelante Cristo, en 2 versículos más adelante, dice, si alguno me ama, eso es en Juan 14:23, si alguno me ama, guardará mi palabra. Y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos con él morada. Eso vamos a hablar un poco más adelante. Pero note lo que dice allí, si alguno me ama, guardará mi palabra. Ya no es solamente como en el versículo 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Hay un condicional y el mandamiento. Si se cumple el condicional, entonces por supuesto está allí cumplido lo que se está diciendo Cristo. Ahora, sencilla y llanamente, Cristo lo coloca como una consecuencia lógica de lo primero. Si alguien realmente está amando al Señor, si alguno me ama, guardará mi palabra. Por esto decimos que están indefectiblemente ligadas, amarradas el uno al otro, aunque se distinguen, no se pueden separar. El amor verdadero siempre va a traducirse en obediencia. Eso es lo que está diciendo Cristo. Si alguno me ama, guardará mi palabra. Además de ello está también precisamente la bondad de Dios, de que si nosotros amamos al Señor y por consecuencia guardamos sus mandamientos, empezamos pues a guardar sus mandamientos, ese mismo guardar sus mandamientos, ¿sabe qué hace? Hacernos permanecer en su amor. Es como un círculo que se retroalimenta y se va volviendo cada vez más grande. Más grande en amor a Dios y por lo tanto más grande en obediencia a Dios. Más grande la obediencia a Dios, entonces más grande el amor a Dios. Entonces más grande el amor a Dios, más grande la obediencia a Dios. ¿Se da cuenta? Así como sin la intervención divina nadie puede salir del círculo vicioso del pecado, es por la intervención de Dios que nosotros nos mantenemos en el círculo del amor a Dios y la obediencia a Dios. Amar a Dios nos lleva a obedecerle más nos lleva a amarlo más. Amar a Dios nos lleva a obedecerle más nos lleva a amarle más. Cristo también lo dice en Juan capítulo 15, el siguiente capítulo, en el versículo 10 dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Y se pone a Él como un ejemplo, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Por eso decía, alguien que se llama a sí mismo cristiano y no tiene ninguna conexión con los mandamientos del Señor, sencilla y llanamente se está engañando a sí mismo. Se está engañando a sí mismo. Pablo lo dice, el engaño del pecado. Como dice el profeta Jeremías en el capítulo 17, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Esa pequeña cosa que tenemos allá adentro. Y mira, bueno, pastor, pero tenemos una nueva naturaleza, ¿no? Sí, pero los vestigios del viejo hombre siguen allí. No ha sido glorificado. Así que todavía puedes tener engaño allí. Queda reminiscente mucho del pecado, no hemos sido todavía glorificados. Cuando la redención alcance su punto final, en ese contexto, y sea consumada la glorificación, entonces ahí sí podremos decir, por supuesto, en ese contexto ya no hay ninguna forma de mal en nosotros. Ahí sí es verdad que ningún pensamiento nuestro se inclinará hacia el mal. Pero mientras tanto, usted y yo somos testigos de que tenemos malos pensamientos, de que tenemos malas respuestas, de que tenemos malas acciones. Negar esto es llamar a Dios mentiroso, según el apóstol Juan en su primera carta, primer capítulo. Ninguno puede decir que no tenemos pecados. Entonces eso nos mueve nuevamente a que hay una necesidad de amar a Dios, amar al Señor y por lo tanto guardar sus mandamientos. Porque sabemos que tenemos pecado en nosotros. Tenemos que buscar guardar sus mandamientos. Si guardamos nuestros mandamientos, vamos a ir de pecado en pecado. Si guardamos sus mandamientos, iremos de victoria en victoria. Y guardar sus mandamientos, como dice Cristo, nos hará permanecer en su amor. Lo contrario también es cierto. Si desestimo los mandamientos del Señor y me desentiendo de ellos, ¿cómo voy a permanecer en el amor del Señor? ¿Usted se da cuenta cómo el Señor ha amarrado ambas cosas? El amor a Dios y el amor de Dios hacia nosotros con el asunto de la obediencia a su palabra y sus mandamientos. Si no guardo sus mandamientos, no voy a poder permanecer en su amor. Precisamente en primera de Juan, el apóstol Juan dice en el capítulo 5,
en el versículo 3, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Recuerda cuando dije hace un momento que una persona podría escuchar de muy buena gana una predicación y aún así no ser movidos a obediencia. Esto tiene algo que ver. ¿Sabe qué significa gravoso en ese contexto? Pesado. Digámoslo en palabra más adecuada a nuestro contexto. No le sea fastidioso. Hay gente que le fastidian los mandamientos del Señor. No importa cuánto se les muestre con la palabra del Señor, hay gente que le fastidia el mandamiento del Señor. Tales personas no aman al Señor. ¿Lo estoy inventando yo? No, leamos de nuevo. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, es decir, hay que ponerlos por práctica. Y segundo, que sus mandamientos no nos sean gravosos. Porque habrán algunos incluso que digan, bueno, voy a obedecerlo, pero me pesa, me fastidia tener que hacer esto. ¿Se da cuenta? Eso es la muestra de un corazón que no ama al Señor. El no obedecer los mandamientos del Señor es una muestra de que no se ama al Señor de los mandamientos. La muestra de amar al Señor de los mandamientos es obedecer a los mandamientos de ese Señor que se ama. Pero ese sentimiento, hermanos, ese sentimiento de fastidio, de pesadumbre en la obediencia, de ser gravoso. Yo debo decir que, por supuesto, aun cuando alguien pudiera obedecer así, hay más oportunidad para el que obedece siéndole gravoso, con miras a que lo gravoso se le quite al menos, que alguien que sencilla y llanamente no quiere obedecer. Porque aunque obedezca así refunfuñando, a regañadientes, hay la posibilidad de que la necedad de su refunfuñamiento, permítame el vocablo inventado aquí, usted sabe que yo tengo un diccionario propio. Hay la posibilidad que su refunfuñamiento cambie y que por medio de la obediencia a los mandamientos del Señor su voluntad se vaya haciendo humilde, porque eso es obviamente orgullo. Que nos parezca fastidioso obedecer un mandamiento del Señor es orgullo. Que nos parezca gravoso, pesado obedecer un mandamiento del Señor es orgullo, es petulancia, es arrogancia. ¿Y cómo mira el Señor a los arrogantes de cerca? Les dice: qué ternurita eres tú con tu orgullo y petulancia, pequeño cúmulo de polvo. No, los mira de lejos. Al altivo, Dios lo mira de lejos, como dice el Salmo 138. Es orgullo que no sea pesado, que no sea gravoso, que no sea fastidioso el mandamiento del Señor. Y es una muestra de que no estamos amando al Señor. Nuevamente Juan, pero esta vez en su segunda carta, en el primer capítulo, dice: y este es el amor, que andemos conforme a sus mandamientos. Este es el amor a Dios. Este es el amor, que andemos conforme a sus mandamientos. ¿Cuántas veces debe repetir la Biblia las mismas cosas para que nos demos cuenta? Hermano, le seré franco. Como le digo a mi hijo, solo una. Si solamente una vez la Biblia, Dios nos manda hacer algo, solamente esa vez basta para que tengamos nosotros el deber, y ya tenemos como creyentes el deber de obedecerle. ¿Cuál es el asunto aquí? Que hemos de mostrar precisamente con esto, que quien ama al Señor, al saber la voluntad de Dios, comienza a moverse para hacerla. Es sumamente extraño que alguien que profese fe en Cristo, que profese amar a Jesucristo, reciba el mandamiento de Cristo y diga: no sé si quiero obedecerlo. O ay, me fastidia. Es como pesado. Debería no solamente parecernos extraño, porque ya vimos a Jesucristo diciendo: si alguno me ama, ese guardará mis mandamientos. Es decir, es una consecuencia lógica. Si realmente amamos al Señor Jesucristo, vamos a guardar su palabra, vamos a guardar sus mandamientos. Entonces, no solamente debería ser extraño que si yo profeso fe, que si yo profeso amar a Cristo y recibo sus mandamientos, los escucho, sienta gravoso en mi corazón obedecerle. Algo raro y malo está pasando allí. No solo raro, algo raro y malo está pasando allí. Digo, porque raro no es siempre malo. En este contexto es raro y malo.
Raros son esas criaturas que están en la presencia del Señor llenos de ojos por dentro y por fuera, con forma cilíndrica, que van para adelante y para atrás, para arriba y para abajo, así, con alas y llenos de ojos. Eso es raro, ¿verdad? Pero no son malos. Ellos son santos, ¿cierto? Pero lo que sucede en un creyente cuando dice, yo amo al Señor Jesucristo, pero mira, eso que manda ahí es como, no, o no estoy preparado para ello. Hay muchas excusas con las cuales los creyentes el día de hoy comienzan a maquillar su desobediencia a Dios. Y así muchos han pasado, o hemos pasado, un año maquillando nuestra desobediencia a Dios, que toda vez que nos toca obedecer al Señor en un mandamiento, alguna excusa nos ideamos. Porque así como desde el Edén Adán cometió sus excusas después de su pecado para justificar su maldad, así hasta el sol de hoy los hijos de Adán, todos nosotros, en nuestra desobediencia nos justificamos con alguna excusa que nos ideamos. Y somos capaces incluso de echarle la culpa a Dios como Adán o a otros antes que asumir nuestra desobediencia como nuestra responsabilidad. Nos engañamos a nosotros mismos. Ahora, ¿sabe lo que dice Cristo en Juan 14:21? Hay una consecuencia, hermano, de amar a Cristo y por lo tanto guardar sus mandamientos. El que ama a Cristo y guarda los mandamientos del Señor tendrá en este contexto una respuesta de parte de Dios. Dice, y el que me ama será amado por mi Padre. Ahora venga, que nosotros debemos analizar ciertas situaciones. En muchas iglesias el día de hoy hay mucha gente que se siente amada por Dios. Escuche lo que estoy diciendo. Gente que se siente amada por Dios. ¿Es que es nuestro sentimiento la base de la realidad? ¿Es que nuestro sentir lo que realmente describe lo que es absolutamente cierto sin lugar a dudas? Porque en este mismo mundo, precisamente en esta misma época, hay personas, hombres que se sienten mujeres. Su sentimiento hizo cambiar su complexión, su contextura, lo que él es. ¿Será que ahora su pelvis, por él sentirse mujer, se hizo de mujer? ¿Será que su ADN y sus cromosomas ahora colocaron el peso que debe llevar de mujer porque él se siente mujer? Pastor, ¿qué está diciendo con eso? Que cuando uno siente que ama al Señor, en realidad no ama al Señor. No necesariamente, es lo que estoy diciendo. Que el corazón es perverso y engañoso más que todas las cosas. Podrías estarte engañando diciendo, el Señor me ama porque yo siento que me ama. Hay gente que siente que Dios los ama porque muchas cosas le salen bien aunque están viviendo en pecado. Por ejemplo, ¿quiere colocarle un ejemplo? Cuando nosotros sencillamente vemos a gente impía que le va mal. Gente impía que le va bien. Sucede, los mismos salmos hablan acerca de ello. El Salmo 73 lo habla. Muchos pasajes lo hablan. Nosotros lo hemos visto. Gente impía que uno sabe que es mala. Y uno dice, mira cómo prosperan los malos. ¿Cómo les va bien? Y aunque ellos no aman al Señor Jesucristo, y uno le pregunta, ¿y tú crees en Dios? Claro que sí. Y gracias a Dios tengo lo que tengo. Incluso recuerdo un impío por ahí que cantaba para la gloria de Dios. Canciones que eran sumamente bochornosas y decía, la gloria es de Dios, te lo dije. Los más jovencitos sí lo saben, los más antañitos. A mí me toca ensuciarme las manos para poder tener estos conocimientos. Un impío que le va bien y está cantando para la gloria de Dios, pero todo lo que hace es bochornoso. Sexo, alcohol, drogas, etc. A eso me refiero. Tales personas piensan que están siendo bendecidos por Dios porque esas bendiciones sencillamente las reciben de Dios. ¿Y es mentira que reciben esas bendiciones de Dios? No, no es mentira que las reciben de Dios. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de los luces. Toda buena cosa que sucede realmente viene de la mano de Dios. Pero ¿significa que Dios los está bendiciendo por causa de su buena vida? No, y allí es donde está el mal pensamiento y el delito. Así también afuera sucede dentro en la iglesia del Señor. Que lo más lamentable es que suceda dentro de las filas de la iglesia del Señor. Cuando sencilla y llanamente se asocia con alguna cosa buena que haya pasado, con que Dios me está bendiciendo. Quiere decir entonces que voy bien en mi camino. Pasó así con el pueblo de Israel también en el desierto, hermanos.
Su sandalia crecía junto con el pie. ¿Qué Adidas ni qué Nike? Valga la mala cuña. Zapato que te crece con el pie. Ah, ya tú. Yo no he visto esto todavía. Esa tecnología no ha llegado aquí todavía. Pero en el desierto, hace miles de años ya estaba. Sus vestidos no se envejecían. Imagínense, se restauraba sola. Esa tecnología de ropa no ha llegado todavía. En películas de ciencia ficción las he visto. Pero eso estaba en la vida real hace miles de años. Comida que caía del cielo. Agua en un desierto que salía de una peña, de una roca seca bajo la pepe sol en el desierto. Todas esas cosas, sin duda alguna, muestran bendiciones del Señor. Pero dice Pablo a los Corintios hablando, ¿con quién estuvo airado Dios por 40 años mientras seguía derramando esas bendiciones? Con ellos mismos. De tal suerte que todos ellos murieron en el desierto hasta que se levantó una nueva generación para poder entonces entrar a la tierra prometida. ¿Usted me está entendiendo lo que estoy diciendo, hermano? El sentimiento de que Dios nos ama no es algo absolutamente cierto. Nuestro sentimiento puede engañarnos a nosotros. Pero ¿cómo podemos estar seguros de que nos ama? Si Cristo, por supuesto, es nuestro Señor, podemos estar seguros de que nos ama. Pero, bueno, Cristo es mi Señor. Detente, averigua y analiza si realmente es tu Señor. Porque una cosa, nuevamente, es que tú sientas que es tu Señor. Que tú digas, Él es mi Señor. A que vivas como realmente vive el que es siervo, criado, esclavo del Señor. Porque por eso se le llama Señor. No porque nosotros somos los señores, es porque Él es el Señor. El que me ama, dice Cristo, será amado por mi Padre. ¿Qué está diciendo Cristo aquí? Hay una respuesta de parte del Padre Celestial a ese amor del que hemos estado hablando en la primera parte, hacia Cristo. Ese amor que va en obediencia a los mandamientos. El Padre derrama su amor de una manera escogida y especial para con ellos. Y culmina Cristo diciendo, Juan 14:21 al final, el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. En el versículo 23 también dice algo semejante, porque él dice, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. Hermanos, debemos saber que habrá una resurrección en los días postreros. Al final de los días, habrá resurrección. Y esa resurrección, tanto de personas que aman al Señor como de personas que no aman al Señor, habrá una distinción en el tratamiento de los unos y los otros. Los primeros, los que amaron al Señor, tendrán parte con Jesucristo en la consumación de su reino, en el establecimiento total y absoluto de su reino. Tomar con Él morada, heredar la tierra, cielos nuevos y tierra nueva. Esta es la recompensa de los que aman al Señor, dicen las Escrituras. Así que no podemos dejar pasar la oportunidad de hablar de que habrá resurrección, pero la segunda resurrección, aquella de los malos, ellos también han de resucitar, pero resucitarán para muerte eterna y no para vida eterna. Para pagar en el mismo cuerpo en el que estuvieron haciendo sus malignidades, sus iniquidades, sus perversiones, sus pecados, sus maldades, para pagar eternamente con suplicio en llama, el gusano que nunca muere. ¿Soy muy escandaloso? ¿O no son esas las palabras de Cristo? ¿Quiero incentivar a ti que sea el terror? Bueno, bien harías en que sea Dios tu terror, como dice el profeta. Ojalá fuese Dios tu terror. Que quizás por terror fueses movido al menos a obedecerle. Y en el camino de obedecerle por temor encontrases que es mejor obedecerle por amor. Pero mi punto en esta mañana es precisamente lo otro. Si el medio que Dios quiere utilizar es sacudirte con terror para que obedezca su palabra, Dios sea bendito que utilice el medio que Él quiere utilizar porque le perteneces. Pero mi llamado en esta hora es que puedas aprender a obedecer a Dios por amor y que veas que el verdadero amor a Dios se traduce en obediencia a Él. No puedes seguir viviendo de la misma manera, año tras año, diciendo amo al Señor Jesucristo, con la vida de la misma manera, sin obediencia al Señor.
que no cuestionas tu vida, que no cuestionas tus pasos, que no cuestionas tus decisiones, y no cuestionarlas meramente para colocar otra de tus propias decisiones. Todo el mundo hace eso. Cuando llega a cuestionar su propia decisión, lo hace para colocar otra de sus propias decisiones, siendo sabios en su propia opinión. El que ama al Señor, el que ama al Señor le va a obedecer. Y pasará entonces que será amado por el Padre. Y Cristo dice, yo también le amaré, y yo me manifestaré a Él. Y dice, y haremos con Él morada. Nuestra bendición de amar a Cristo y obedecerle, hermanos, no es únicamente cuando lleguemos a la eternidad, no es decir, bueno, voy a disfrutar de la recompensa de obedecer a Dios recién cuando empiece la eternidad. No. Esta es otra de las bondades que Dios ha dado a aquellos que le aman. El Padre y el Hijo, a través de su Espíritu Santo, hacen morada en nosotros. Hacen morada en nosotros. Dice, y haremos con Él morada. ¡Qué hermoso es esto! ¿Sabe por qué? Porque si solamente consideramos lo glorioso que es nuestro Dios, ya deberíamos estar abochornados de que Él tenga o quiera tener morada con nosotros. Lo glorioso que es Él, lo santo que es Él y lo profano que soy yo. Lo altísimo que es Él, Yahvé el Elión, altísimo, y lo bajo que soy yo. Del Dios que dice que los cielos de los cielos no le pueden contener, que Él quiera hacer morada en nuestro corazón, del cual se dice que Él no habita en templos hechos por manos humanas. No es aquí, en estas cuatro paredes y este techo. Que Él diga que su templo es el corazón de los que le creen y le aman. Que allí, en aquellos que aman a Jesucristo de la manera en que ya se ha demostrado con la Biblia, Él quiere hacer morada con ellos. ¡Wow! Por eso, hermanos, es que tenemos iglesias tan insípidas el día de hoy. Porque aunque profesan fe, no es una fe que obra por amor, como dice Pablo a los Gálatas. Porque aunque dicen amar a Jesucristo, no siguen los mandamientos y la palabra del Señor, como Jesucristo dice que ocurre con quienes aman verdaderamente al Señor. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Creo que debo decir que solamente hay dos caminos en este contexto. Una bifurcación que se aleja cada vez una más de la otra, en la medida en la que se transcurre en ese camino. O sencillamente no amamos verdaderamente al Señor. Por eso nuestro amor no se traduce en obediencia al Señor, porque en realidad, aunque decimos amarle, no nos interesa un comino el Señor, por eso no le obedecemos. No amamos al Señor, nos engañamos a nosotros mismos, estamos muertos en delitos y pecados, tenemos toda una apariencia de piedad, pero no amamos al Señor. Somos cizaña en medio de un campo de trigo, así. Somos peces malos agarrados por una red en donde hay también peces buenos, así. O que pudiera ser que realmente amamos al Señor, pero somos tan inmaduros en nuestra relación con Él. Somos tan precarios, miserables en nuestra respuesta de amor para con el amor del Señor. Lo uno o lo otro, no está de más decir, está mal. Está mal. Porque nuestra prerrogativa debe ser amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Si así debemos amar al Señor, como está escrito, el que escucha reconozca que acabo de citar la palabra del Señor, entonces debemos movernos a obedecerle. Es imposible que un amor ferviente al Señor no quiera obedecer al Señor. No, eso no está bien. Algo está mal allí. O no ama al Señor verdaderamente, o su amor es un amor mediocre, corto, perezoso, desleal, frívolo, inmaduro. Y Dios no es digno de un amor así. Si hemos de amarle como está escrito, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Amén. Culmino de esta manera. Jesucristo ha dicho: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Hay una forma de reconocer que realmente estamos amando al Señor, y es la obediencia a su palabra.
En este año que se nos presenta, es bueno entonces colocar nuestra vida en un análisis. A la luz también de los acontecimientos del año pasado. ¿He estado esforzándome por amar a Dios como Él es digno de ser amado? ¿Realmente estoy amando a Dios como debo amarle? ¿Realmente mi obediencia puede traducirse y entenderse como un amor celoso y ferviente a Dios? ¿O me estoy engañando a mí mismo? Quizá me estoy engañando a mí mismo. Pero si me estoy engañando a mí mismo, ¿cómo debo entonces hacer? Porque si me puedo dar cuenta de mi engaño es porque Dios me ha abierto los ojos. ¿Qué debo hacer entonces? Pues te digo que debes hacer. Arrepiéntete y ama al Señor de todo corazón. Arrepiéntete y ama al Señor de todo corazón. Que en este nuevo año comencemos con un amor renovado al Señor. Que en este nuevo año comencemos con una fe renovada en el Señor Jesucristo. Que realmente nos distinga un amor ferviente al Señor, que se muestre por la obediencia a Él, no por la pesadez y el fastidio de obedecerle, sino de todo corazón, deseosos, fervientes de poner por práctica su palabra, de conocer más y mejor su voluntad para obedecerle. Que Dios nos ayude. Puestos de pie, vamos a orar para culminar la predicación. Amado Padre Celestial, Señor, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Sin duda alguna, ninguno de nosotros es ni de cerca merecedor del buen trato que tú constantemente nos das. Señor, sabemos que esta predicación nos golpea a todos, Señor. Creo que ninguno de nosotros puede decir que te está amando lo suficiente. Creo que de hecho ningún creyente sobre la tierra podría, a menos que caiga en pecado de orgullo, decir que te ama lo suficiente. Pero es precisamente nuestra admisión y confesión de que no te amamos lo suficiente, de que no te amamos como te deberíamos amar, o que en algunos casos ni siquiera te amamos. Es precisamente esta admisión y confesión lo que da lugar a que podamos hacerlo. Nadie puede corregir aquello que primero no admite que está mal. Por lo tanto, queremos rogarte que nos perdones, Señor, por no haberte amado como debimos haberte amado durante todo este año que pasó. Tú fuiste muy paciente con nosotros, Señor. Fuiste muy misericordioso, muy longánime, mucha longanimidad. Estiraste y estiraste y estiraste tu paciencia. Día a día renovando tu misericordia por una cuerda de malagradecidos y pecadores que somos nosotros. No quiero, Señor, que esto sea una mera humillación como de insulto para nosotros. Eso no es lo que es mi oración y mis palabras aquí. No, Señor. Es la admisión de nuestra maldad. Es la confesión de nuestra bajeza. Pero para corregir, Señor. No quiero seguir viviendo en este año de la misma manera como estaba viviendo el año pasado. Quiero corregir, Señor. Queremos, Señor, corregirnos. Queremos amarte verdaderamente. Queremos que nuestro amor abunde para contigo. No meramente un sentimiento, no un cosquilleo en el estómago, no maripositas. No sentimentalismos vanos y pasionalismos estériles e infructuosos, sino amor firme y verdadero. Sí, afecto de ternura y deseo para contigo, sí, pero que esto haga arder nuestro corazón en deseo de obedecerte, de poner por práctica tu voluntad. Que dejemos, Señor, de cerrarnos para con tu palabra. Como está escrito, Señor, que si hoy oímos tu voz, que no endurezcamos nuestros corazones como hizo el pueblo en Meriba. Que no lo hagamos, Señor. Este es nuestro ruego, Señor, al finalizar esta predicación. Y a los que no tienen un corazón para amarte, Señor, te ruego, concédeles un nuevo corazón. Concédeles un corazón con el que puedan amarte, entregarse a ti en amor y vivir para tu honra y tu gloria. En cada área o aspecto de su vida, obedecerte para la gloria y honra de tu nombre. Eres digno, Señor, de suprema alabanza, y eres digno también de ser amado por sobre todas las cosas, como decía Pablo. Por sobre todas las cosas, que todas las demás cosas queden como estiércol, que palidezcan a la luz del amor que tengamos por ti. Te rogamos estas cosas, Señor, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús, el Cristo.
nuestro Salvador, nuestro Señor. En su nombre oramos estas cosas rogándote y llamándote por su mediación a ti, Padre, Padre nuestro. Amén y amén.